Empezamos con la sexta sesión de CIRME, hoy con un tema realmente interesante. Hemos dicho que vamos a repasar 7 de las patologías más frecuentes, más importantes y que más nos ocupan cada día en la patología musculoesquelética. Recordar los agradecimientos que son necesarios siempre a Pendo Imagen por darnos este soporte tan impresionante, la posibilidad de estar aquí todos juntos. Y a nuestros respectivos grupos de formación de MUSC Argentina y Santander MSK, que son los que soportan la mayor parte del contenido científico, y a las sociedades que nos han apoyado amablemente y nos han dado su auspicio. Recordar que los inscritos siguen aumentando. Yo creo, me decía Rolón, que ya eran más de 9.090. No sé cuántos seremos hoy. Esperemos que al menos seamos 3.000 en presencia física, mayoría de radiólogos, pero cada vez un número más significativo de otras especialidades, especialmente de traumatólogo, lo cual a nosotros los radiólogos nos alegra especialmente. Recordar el objetivo de estas charlas, que es revisar las patologías más frecuentes de una forma interactiva, con la participación de radiólogos y traumatólogos de reconocido prestigio, con intercambiar conocimientos que nos sean útiles para la práctica clínica. Ya estamos en la sexta, solo nos va a quedar el próximo 14 de noviembre la charla de inestabilidad de hombro. Recordar el formato, que lo hemos ido adaptando un poquito según ha ido evolucionando las semanas y las necesidades y las sugerencias de los asistentes. Vamos a empezar en breve con una revisión de Tomás de la patología de impiñón femoroacetabular y displasia de cadera. Luego haremos una breve revisión de las preguntas que nos plantea el público, veremos qué preguntas nos plantea el público y pasaremos a los casos clínicos que son eminentemente interactivos. Recordar que todas estas charlas quedan grabadas y el mejor sitio para localizarlas es en YouTube, en Tendoimagen SA. Esta es la dirección, es muy fácil, Tendoimagen SA, y podéis suscribiros. Creo que hay mucha gente ya suscrita de la gente que participa habitualmente en el curso. Para esta sesión vamos a tener solo 2 casos clínicos, 2 radiólogos, 2 buenos amigos. Diego Roriz, que es un radiólogo portugués joven, extraordinariamente prometedor, una persona con unos conocimientos impresionantes y con que tuve la suerte de que colabore conmigo para algunos trabajos. Pablo Schwarzman, un radiólogo argentino bien conocido por todos, por muchos de nosotros, un radiólogo dedicado a músculo esquelético y con mucho interés, como veréis luego, en la patología de cadera. Tenemos también 3 traumatólogos, 3 pesos pesados. Ricardo Munafó, que es pues un referente de la traumatología de cadera argentina. Fernando Comba, del Hospital Italiano, también otro referente en cadera a nivel de Argentina. Y cuando uno dice Argentina, traumatología dice un referente mundial, porque Argentina realmente hay que reconocer que el nivel de la traumatología argentina es espectacular. Y también pues, es un honor para mí que esté Luis Pérez Carro, que es no sé si está o se ha conectado ya, es un buen amigo, una persona con la que colaboro desde hace muchos años y es un referente también internacional en patología de cadera. Es un artroscopista que hace muchas cosas, pero en los últimos años, y con esta evolución que hemos tenido en los últimos años de la patología de cadera, se ha focalizado mucho en la cadera y en la artroplastia de cadera, y es un innovador absoluto en técnica y en planteamientos quirúrgicos. Recordar que esto parece que lo sabemos de hace mucho tiempo, pero que empieza con este señor, Reynolds Gans. En el año 2003 publica una serie de artículos que cambian por completo nuestro planteamiento en la patología de cadera. Yo siempre recuerdo que, siempre le digo a mis residentes, antes solo había un ente que era la patología periarticular, la trocanteritis y la necrosis de cadera. Y había muy poca más patología en la cadera. Y de repente nos hemos dado cuenta de que la cadera es una de las articulaciones más complejas y que más patología y que más nos da de vivir a los que vivimos de la patología musculoesquelética. Reynolds Gans nos decía que, basándose en los criterios de la radiografía que había en el año 2003, estos pacientes que vamos a ver, que nos va a repasar hoy Tomás y que vamos a repasar entre todos, pues que no eran bien etiquetados y que eran tratados de otras cosas como hernias inguinales o hernias discales, que no eran la origen del problema. Con la impresionante evolución en los últimos 15 años de esta patología, especialmente desde el año 2005, desde que se inicia la artroscopia de cadera, la evolución ha sido tan grande que yo creo que todos admitiremos que se ha operado de más
que se ha diagnosticado de más y que se ha hecho cosas de más. Esto es una de las cosas que vamos a discutir aquí y yo creo que hoy en día no sería exagerado decir que basándose en los nuevos criterios de lo que es patológico y lo que no es patológico, probablemente mucha gente se ha beneficiado de artroscopias o tenotomías o procedimientos que no han llevado a la solución de su problema. Como decía uno de mi pueblo, es que yo, uno que tenía una joroba, decía, es que yo soy así. Igual alguno de estos también era así. Recordar que hay muchos frentes que va a discutir, es un problema muy difícil que que va a repasar hoy Tomás. Vamos a encontrarnos muchas veces con patología asintomática en nuestros estudios de imagen, como ya conocemos en otras articulaciones, especialmente una frecuencia extraordinaria de roturas labrales asintomáticas. En pacientes totalmente asintomáticas, incluso deportistas, nos vamos a encontrar con roturas labrales. Luego también tenemos que recordar el papel que tiene cada vez más en la coadyuvante con estas patologías del impingement y de la displasia, el ligamento redondo y la inestabilidad subclínica que genera especialmente la displasia, y de que cada vez se nos demandan, necesitamos más información. Hay que saber también la torsión femoral, que juega un papel importante en estas patologías, el balance espinopélvico, el balance sagital. Y por todo ello, para nosotros también los radiólogos están complicando las cosas. No solo se trata de hacer un estudio radiográfico sistematizado, sino que necesitamos hacer artorresonancia contracción, se nos piden secuencias 3D, secuencias radiales, se nos pide valorar el ángulo de torsión femoral de forma sistemática en todos los estudios de cadera y ahora el balance espinopélvico, con lo cual esto hace que los estudios de cadera son estudios realmente largos. Y para solucionar este problema, pues le vamos a pasar la patata caliente a Tomás, que es un radiólogo de otro nivel, un radiólogo joven de otro nivel y que además yo creo que es el que más ha sabido entender el formato que nos ocupa, el formato de la interactuación con los traumatólogos y con el resto de los asistentes a la charla. Y Tomás, sin más, no te voy a presentar porque eres sobradamente conocido, un radiólogo espectacular que nos va desde ya a intentar solucionar el problema de la displasia de cadera y el impingement femoroacetabular. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar una vez más acompañándonos. Y gracias, por supuesto, también a todos los panelistas de primer nivel que nos acompañan y de quienes seguramente vamos a aprender mucho. La verdad que, como decía Luis, nosotros con Alejandro siempre decimos el síndrome doloroso de la cadera del deportista, porque hay una gran cantidad de afecciones que están en torno a la cadera. Y si bien clásicamente la fricción femoroacetabular y la displasia de cadera son las dos entidades más conocidas y que mayor desafío generan, cada vez más nos estamos yendo fuera del espacio articular y estudiando con mayor detenimiento, tratando de entender todo lo que son los impingement periarticulares y los diagnósticos diferenciales, en especial todo lo que respecta a las partes blandas periarticulares de la cadera. Al igual que cuando estudiamos cualquier otra articulación del cuerpo, es fundamental plantearse esta tríada diagnóstica, ¿no? Por un lado, la clínica del paciente, por lo general, la patología de la cadera ligada al deporte tiene que ver con aquellos deportes que generan movimientos de torsión durante la cadera, de rotación, como el tenis, el rugby y el fútbol, y presentan síntomas característicos como dolor en la región inguinal o inguinocrural o muchas veces dolor en C. Y es fundamental estar en sintonía con las maniobras que hay que realizar, un examen semiológico básico, por lo menos tenemos que hacer los radiólogos a la hora de evaluar la movilidad de la cadera, de generar test provocativos de dolor y considerar en qué momento pedir imágenes. Yo creo que hay dos tipos de pacientes. Nosotros vemos mucha patología en nuestra práctica diaria vinculada al deporte, tanto profesional como amateur, y creo que hay dos grandes escenarios. El semáforo en verde, que sería aquel paciente que viene con una clínica franca de patología articular, de choque femoroacetabular, o una inestabilidad de la pelvis, y tiene una imagen que correlaciona a esa sintomatología, pero muchas veces nos encontramos en una gran cantidad de los casos con los semáforos rojos, que son aquellos pacientes que vienen con dolor e imágenes, entre comillas, normales, o con imágenes muy patológicas y son tratados por el deportólogo, el kinesiólogo, el traumatólogo general, el traumatólogo de cadera, y pasan por una gran cantidad de especialistas y de estudios por imágenes y siguen sin tener un diagnóstico preciso. Incluso muchas veces pasan
por procedimientos quirúrgicos como hernioplastías, tenotomías, y hasta incluso se operan de la cadera y persisten con dolor, así que creo que ese es el mayor desafío diagnóstico tanto para los traumatólogos como para los radiólogos. Así que, Fernando, te voy a dar la palabra a vos, te voy a pedir que habilites tu micrófono y quiero empezar con una pregunta bastante sencilla, que es ¿cómo iniciás el algoritmo de estudio en estos pacientes? ¿Cómo estás, Tomás? Buenos días a todos. Un placer participar de este evento y sobre todo de compartir el panel con amigos y con personas tan destacadas en todo lo que es el mundo de la cadera, tanto de imágenes como terapéuticas. Así que un desafío tratar de lograr buenas conclusiones de todo esto. Muy buena la idea. Con respecto a esto, la verdad que si tengo que tratar a un paciente de cero es una cosa, y a veces me pasa que calculo que le debe pasar también a Ricardo y a Luis, que en el algoritmo viene invertido. Muchas veces vienen con la bolsa de estudios, resonancia, autorresonancia, y nadie le pidió una simple radiografía. Y para los cirujanos, la verdad que la radiografía nos da muchísima información y a mí me parece crucial para la toma de decisiones, con lo cual mi algoritmo inicial es eso, las placas radiográficas. Pero también hay digamos, como estudio complementario a un buen examen físico, como vos bien marcaste, y escuchar cómo se generan los síntomas en el paciente. Exactamente, eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla, así que vamos a ir. Claro, básicamente yo pido esto que vos estás mostrando, una radiografía anteroposterior de pelvis. Bien. Saben todos que tiene que ser una radiografía bien centrada, simétrica, que eso lo medimos como estás mostrando, con la distancia entre el coxis y la sínfisis pubiana, que tiene que ser entre 1 a 3 centímetros. Corregime si algún dato lo digo erróneo. Ver la simetría de los agujeros obturadores. La simetría de los agujeros obturadores, y eso nos va a dar ya mucha información acetabular, mucha información articular y algo de información también en el offset entre la cabeza y el cuello femoral para ver si hay alguna deformidad tipo K. Digo algo porque en el frente voy a ver más que nada los llamados pistol grip o las deformidades que van más hacia lateral, más hacia ahora, digamos, como 10. Esto ahora lo vamos a ir viendo más adelante, quédate tranquilo que voy a ir mostrando, esto es solo un comienzo, simplemente bien, para mostrar lo que decís vos, los criterios para ver que una placa radiográfica de frente está bien centrada, el checklist que yo siempre hago, en particular, ver la línea ileoisquiática, la línea del trasfondo acetabular y, por supuesto, los rebordes acetabulares anterior y posterior, que son los que van a determinar el grado de cobertura o de versión acetabular, ¿no? Sé que también, por lo menos del grupo de Ricardo y de Agustín, que piden incidencias de DUN y de DUN modificadas en 45 y 90 grados, y bueno, creo que a Ricardo le gusta un poco el falso perfil de la QAN, más que nada para ver el espacio articular y en especial en el sector posterior inferior para ver las lesiones de contragolpe. No sé si Luis ya está conectado, Luis Pérez Carro, quería hacerle una apreciación, quería preguntarle qué grado de importancia le da a la escala de Tonis a la hora de operar una cadera, por supuesto, ¿no? No sé si está conectado Luis. Sí, estoy conectado. No sé si me oís. Sí, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Un gusto. Nada, gracias a vosotros y enhorabuena por este esfuerzo tan enorme que hacéis de docencia. Y he visto que tenéis 1.600 conectados ya, o sea que realmente es espectacular. El Tonis para un artroscopista es la escala del miedo que llamamos, ¿no? Sería, si pasamos del 1, ya a los pacientes hay que advertirles de que el resultado quirúrgico ya puede empezar a bajar. Y eso, juntándolo con la edad del paciente, nos orienta a que igual es mejor dejar al paciente con tratamiento conservador y no hacer tratamiento quirúrgico preservador con artroscopia, ¿no? O sea, 0 y 1 serían los candidatos idóneos. Perfecto. Muchas gracias. Igualmente lo vamos a ir hablando todo a lo largo de la charla, así que vamos a seguir adelante. Por supuesto que esto es conocimiento de todos, los dos tipos más grandes de fricción que existen. Sabemos que por lo general hay una fricción mixta más que una fricción pura pincher o pura cam.
y la trascendencia que radica a la hora de evaluar el grado condral y labral, ¿no? En cuanto al pronóstico de esa articulación. Hablando puntualmente de lo que es el impeachment por sobrecobertura, el impeachment tipo Pincer, sabemos que hay dos tipos de impeachment, un impeachment global, donde evaluamos la relación que hay entre la línea del trasfondo acetabular y la línea iloisquiática, como así también en grados mayores el pasaje de la cabeza femoral por sobre el límite de la línea iloisquiática. Más frecuente aún, creo yo, es la sobrecobertura focal anterior, cuando existe una coxa retroversa, y creo que de los signos más interesantes para estudiarla es el signo del 8, ¿no? del crossover. Incluso yo, de los últimos webinars que he estado aprendiendo, algo en lo que han hecho mucho hincapié es en ver el punto donde se realiza ese entrecruzamiento, ya que quizás entrecruzamientos más altos hablan de un Pincer un poco más puro, mientras que un entrecruzamiento más bajo habla de una verdadera retroversión de ese acetábulo, ¿no? Y con aparición del signo de la espina isquiática. Te quería preguntar, Ricardo, ¿vos tenés en cuenta esto o dónde apoyás el ojo cuando ves este tipo de parámetros en la radiografía? Bueno, me adhiero a las palabras de Fernando en los saludos para no perder tiempo. ¿En dónde apoyo el ojo? Bueno, en general hay que tener mucho cuidado al analizar el crossover, porque una radiografía mal sacada puede sobredimensionarlo o puede que no lo veamos. Por lo tanto, es muy importante, como dijimos anteriormente, como vos bien dijiste, Tomás, que la radiografía esté bien sacada. El hecho de ver la espina asiática en una imagen demasiado importante nos habla de que la imagen está quizás un poquito lateralizada, también si la pelvis está inclinada o reclinada, de modo que lo más importante y donde pongo el ojo es en esto. Y después lo que vos has dicho es correcto, cuando el crossover hay una relación que se mide tomando la distancia entre el techo y el piso acetabular y en la distancia al cruce, donde se cruzan, cuanto más proximal es, menos, menos exuberante, y cuanto más distal estamos hablando ya de una retroversión acetabular. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, Ricardo, quédate conmigo. Esto es algo que se ve con frecuencia cuando ese impeachment se propaga en el tiempo, ¿no? En aquellos casos más crónicos, con el tiempo, la lesión por contragolpe, ¿no? Como la sobrecobertura anterior empieza a generar un sillazamiento en el sector posterior inferior del espacio articular, con las lesiones condrales que se ven muy bien acá y labrales que existen en este sector, ¿no? Creo que también es frecuente en la población asiática por la forma en la que se sientan. Y bueno, muchas veces son lesiones que pasan desapercibidas, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta acá también la pérdida de la congruencia, que forma parte del síndrome, ¿no es cierto? Cuando ya la cabeza femoral pierde congruencia, es muy común ver este tipo de lesiones, es decir, se pierde la correlación entre el segmento de esfera acetabular y el segmento de esfera cefálico. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a seguir adelante. El otro gran componente que tenemos que estudiar, por supuesto, es la cabeza femoral y su relación con el cuello femoral. Para esto creo que la tomografía computada le gana a cualquier otro método a la hora de evaluar la estructuralidad de ese fémur y de hacer una planificación prequirúrgica para determinar qué volumen de CAM sacar y dónde se encuentra ubicado esa prominencia ósea, ¿no? Luis, ¿vos te apoyás en la tomografía antes de operar a los pacientes? No suelo pedir TACs, me da un poco de respeto por la radiación, sobre todo en chicas. Sí que lo pido cuando tengo un caso de revisión, alguien que ha sido operado o por nosotros o por otro grupo, y quiero revisar un poco todo. Y cuando tengo dudas de la morfología de la espina, o quiero visualizar mejor la versión o la torsión acetabular o femoral. Perfecto. A ver, para explicarnos un poco a nosotros, digamos, en el tratamiento lo que hacemos es una femoroplastia, resecamos parte de ese CAM, ¿no? Para evitar el choque prematuro que tiene. ¿Cuánto podés resecar de CAM en una cirugía? Bueno, poder resecar todo lo que quieras, hasta romper la cabeza. Lo que no es recomendable lo importante es que no haya sobrecorrección. Aquí la cantidad en general, la mayor parte de los artroscopistas, si llevan ya más de 30 artroscopias o han visto hacer una cirugía de estas, este problema es, bueno, extremadamente raro. La superficie que comentaba Mardón es del 30% para que se rompa la cabeza.
o hacer un notch en la parte distal. Yo creo que este no es un problema real. Sí que en el posoperatorio con gente con posible osteoporosis y chicas, la carga, si la extirpación de la jiba ha sido grande, limitarla, por si acaso. Yo no he tenido todavía ninguna fractura, aunque sí compañeros míos muy expertos las han tenido. Perfecto. Bueno, y con respecto a la tomografía, otro de los grandes temas es las mediciones, ¿no? Nosotros recibimos mucho pedido de tomografía con mediciones. Yo creo que algunas de ellas son sesgables y relativas. Creo que la que más se rescata de esto, como decía Luis, es la medición de la torsión femoral, ¿no? En aquellos pacientes que tienen una retroversión femoral o en las caderas displásicas una anteversión femoral exagerada. Creo que es un punto a tener en cuenta en caso de que haya que planificar alguna femoroplastia derrotadora, ¿no? Fernando o Ricardo, ¿qué opinan? Sí, yo en ese sentido soy muy fanático de la tomografía en los 3 planos porque nos permite hacer un análisis bastante minucioso de la articulación, independientemente de si los ángulos obviamente tienen algún pequeño defecto en la medición, pero en líneas generales nos da información correcta sobre el CAM, sobre pincer, sobre cobertura, sobre pérdida de la congruencia, sobre pinzamiento anterior. Así que para mí es un estudio muy importante. Muy bien. Bueno, y sabemos que... perdón. Sí, Fernando, ibas a decir algo, perdóname. No, pensé que me habías preguntado. Pienso que la torsión femoral se ha convertido en un escalón más del algoritmo diagnóstico, porque no solo pensando en si voy a tener que corregir, sino cuando hay alguna situación de posible inestabilidad o de posible inestabilidad residual, eso también me voy a tranquilizar o no, cómo está la posición del fémur, si está muy hacia anterior o no. Entonces, yo creo que también hoy en día forma parte de eso. Nosotros lo estamos empezando a hacer también por resonancia. Todavía no lo medimos qué variabilidad tiene en la medición de la torsión femoral hacer resonancia, pero lo estamos tratando de hacer. Perfecto. Bien, y sabemos que hay signos clásicos, ¿no? Secundarios de fricción femoroacetabular. Algunos de ellos son hallazgos y no tienen ninguna trascendencia clínica. En otros casos tenemos esto que vemos acá a la derecha, que es un voluminoso, parecido a un voluminoso círculo acetabular, y acá la controversia que se genera si no es una fractura, una verdadera fractura, ¿no? del margen del rima acetabular. ¿Y qué hacer con esto? Porque por un lado genera una sobrecobertura y por el otro lado resecarlo por completo implicaría generar una inestabilidad de esa cadera, ¿no? No sé con qué frecuencia se plantean este dilema terapéutico, digamos. Ricardo... Y todo depende del volumen, ¿no? Del fragmento. Ya lo describió como una posible, que lo asociaba a la presencia de estas os acetabulares con una asociación significativa con jibas muy grandes, como que eran la... Yo creo, Tomás... Sí, y lo interpretaba como una fractura. Yo creo, como dice Fer, incluso pienso que si no hay sintomatología, yo no le presto atención, porque si es asintomática no tiene ningún sentido pensar en resecar eso arriesgando la cadera, ¿no es cierto? Exacto, totalmente de acuerdo. Bueno, y otro de los signos también bastante característicos y tradicionales, el famoso PIT sinovial, que como sabemos está en la gran mayoría de las caderas que son asintomáticas, pero por el otro lado también, como en el caso del medio, esta era una chica que jugaba al hockey y en una pretemporada habían estado haciendo unos ejercicios de corner corto, frenar la pelota y rotar la cadera, había hecho realmente un mecanismo de contragolpe y venía con un dolor inguinal, querían descartar una hernia, un desgarro del psoas y a partir de la ecografía, donde veíamos que había una prominencia ósea, vimos este verdadero edema óseo por contragolpe y el PIT sinovial que se generó posteriormente acá. Y en esto estamos ahora con ganas de empezar a trabajar con el doctor Agustín Perea, que ahora lo vamos a conocer más adelante, en donde se encuentra geográficamente ubicado el PIT, ya que en la gran mayoría de los casos tenemos caderas con fricción mixta, pero en otros donde es difícil determinar si la causa es a predominio pincer o CAM en cuanto a la clínica que genera en ese paciente o el choque, quizás podría ser un parámetro de utilidad ver dónde se encuentra ubicado, ¿no? Teniendo en cuenta que cuanto más lejos, quizás más relacionado a la sobrecobertura acetabular de ese paciente.
Esto, bueno, es el protocolo básico que utilizamos nosotros a la hora de realizar un estudio de resonancia. Por supuesto que siempre fundamental colocar la marca donde le duele al paciente, ¿no? La cadera es grande, muchas veces los pacientes tienen dolores en diferentes localizaciones y esto creo que es fundamental a la hora de evaluar no solo la cadera, sino también las estructuras periarticulares, combinar bobinas para tener mayor definición, una bobina que podamos comparar ambas caderas y por el otro lado una bobina dedicada a ese sector, y en esto es en lo que insistimos en cada charla que damos sobre cadera, en realizar los cortes oblicuos al cuello femoral, porque es la única manera que tenemos de ver si existe una verdadera deformidad de la transición cabeza-cuello, y a la vez para poder evaluar adecuadamente al labrum acetabular. Fernando, te hago una consulta. Mira, acá tenés dos tipos de pacientes. Un paciente A que tiene una rotura del labrum, con la banderita verde lo pusimos, tiene una rotura del labrum aislada con un quiste paralabral, una leve deformidad de la cabeza y un cartílago, entre comillas, sano. ¿Qué diferencia encontrás con el paciente que está del otro lado, el lado B, que tiene una lesión más degenerativa del labrum, con adelgazamiento del cartílago y edema óseo, ¿no? Como signo secundario de un proceso degenerativo un poco más avanzado? ¿Tiene alguna importancia en cuanto a la planificación prequirúrgica tuya? Sí, claro que sí. Yo pido resonancia en todos mis pacientes antes de operar, sin contraste. Creo que como todos iniciamos con una alta indicación de artorresonancia y después de a poquito no nos importó tanto saber si el labrum está roto o no, y con una resonancia de buen teslaje y buena técnica se puede también inclusive diagnosticar con buena... Bien, que siga a modo pronóstico para el labrum. Pero la pido justamente por lo que vos estás marcando, porque el edema óseo subcondral y la irregularidad del cartílago me marcan un poco, me modifican el tónico radiográfico. Es como que es una extensión de lo que ya venía suponiendo en esa escala del temor, que me encantó la definición de Luis, como una lupa en la cadera. Y si hay edema óseo subcondral, es sinónimo de sufrimiento condral, ¿no? Entonces, o sea que el pronóstico quizá incluso postquirúrgico podría ser peor que en el caso del paciente A, digamos. Exactamente. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar un poco a ver de cerca, más de lleno, la patología intraarticular de la cadera. La artorresonancia y la artrotomografía es un dilema. Hay gente que está muy a favor y la pide, hay gente que no la necesita. Yo creo que tiene que ver también con la curva de aprendizaje de cada uno y con la clínica de ese paciente, ¿no? No es lo mismo evaluar un paciente con una fricción femoroacetabular clara que se correlaciona con la clínica y con los estudios radiográficos o tomográficos, que los pacientes donde la clínica es confusa y se puede overlapear o superponer con otras patologías, y entonces quizás a modo de diagnóstico diferencial yo por lo menos considero que es un método muy útil. Siempre la semiología inicial antes de realizar el procedimiento y cada vez más con el equipo de ecografía al lado, más que nada para hacer una adecuada semiología de dónde le duele al paciente, poder hacer alguna maniobra dinámica y evaluarla mediante la ecografía, que para eso la verdad que es espectacular, y hacer una semiología palpatoria, ¿no? Y descartar patología periarticular. Después, por supuesto, el tiempo del procedimiento para mí es sumamente importante. A mí particularmente me gusta hacerlo por radioscopía, porque además, como decía, muchas veces el paciente viene con la indicación de artorresonancia directa y no pasó previamente por una radiografía, o las radiografías que tienen son viejas. Entonces yo hago una buena valoración mediante la radioscopía de la anatomía estructural ósea de esa cadera, y además la sensibilidad, uno cuando pasa el contraste y siente la resistencia o la laxitud que hay en esa cápsula articular. Y acá entramos en un terreno de los más interesantes, que es el test de lidocaína, que va más allá de la adquisición de imágenes. Yo en particular, en nuestra institución tenemos la libertad de elegir ArtroTac, ArtroRes o ambas. A mí me gusta hacer ambas, más que nada porque la artrotomografía me da muy buena resolución de lo que es el cartílago articular. A mí la verdad que me encanta, y más que nada también para ver la deformidad ósea. El test de lidocaína, para los que no lo saben, es una vez que generamos test semiológicos provocativos de dolor a nuestro paciente antes de realizar el procedimiento, intentamos reproducirlos luego del procedimiento, esos mismos test diagnósticos. Durante el procedimiento colocamos aproximadamente 2 centímetros, 2 centímetros y medio de lidocaína, y después de la punción volvemos a los 5 o 10 minutos a reevaluar a ese paciente. Por lo general, las lesiones o los dolores de cadera a punto de partida, lesiones intraarticulares, una lesión cartilaginosa o labral,
tienen test de lidocaína positivo. Esto quiere decir que calma luego de realizada la inyección del anestésico local dentro del compartimiento intraarticular. Pero no siempre sucede esto. Acá les traigo un caso reciente, ahora del día jueves, que era una paciente que venía por un dolor en su cadera derecha, tenía una clínica un poco confusa, era algo difícil despertar el dolor en la semiología pre-procedimiento. Le hicimos el procedimiento y luego del procedimiento la reevaluamos. No podía, seguía con su dolor, le pedí que intente reproducir de qué manera podía justificar ese dolor. Fíjense dónde se marca con el dedo, más que nada sobre la cresta ilíaca. Le evaluamos a través de la ecografía y nos encontramos con que tenía una tendinopatía insercional proximal del tendón del glúteo mediano y fascia lata en su inserción sobre la cresta ilíaca. Lo pueden ver bien acá, el entesofito que hay sobre la cresta, el tendón que está engrosado y toda la neovascularización en relación al área de tendinosis. Lo que hicimos, esto previamente hablado con el médico derivador, es una infiltración ecoguiada en la zona a modo de test diagnóstico y aprovechamos y le pusimos unas gotas de corticoide a modo de tratamiento también y reevaluamos posteriormente a la paciente y en este caso el test de lidocaína fue positiva. La paciente mejoró su clínica y ese dolor desapareció. Ale, te pido que abras tu micrófono. Vos, sin lugar a dudas, creo que sos de los pioneros en este tema y de los que a mí por lo menos me introdujo realizar sistemáticamente el test de lidocaína en estos procedimientos. ¿Qué aporte nos podés dar en cuanto a tu experiencia? Bueno, gracias a todos. Ya somos cerca de 2.000 personas. Yo para mí es muy importante, creo que es un lugar que hay que trabajarlo mucho con el derivador. Me parece que aporta un montón de semiología, nos saca al radiólogo de la imagen pura, y depender si resonancia sí, si eco no, y nos pone en un lugar más de decisión diagnóstica, donde hay un gris tanto del súper especialista en la cadera como del radiólogo puro, y sin duda el punto de unión es la ecografía semiológica, como ya se ha ido diciendo, y también los pequeños test de lidocaína, que yo incluso pienso que está bueno poder tener la libertad, nosotros la tenemos con Ricardo, con Fernando, de poder tener la libertad de hacer ese paso diagnóstico y hasta a veces terapéutico. Poner un corticoide, si bien por ahí tenemos la capacidad de decidirlo, está bueno también coordinarlo y coordinarnos con el especialista, pero hacer test de lidocaína con 1 centímetro cúbico en diferentes lugares coincidentes con la semiología son muy importantes. Y ahí se mezcla con el test de lidocaína de la articulación coxofemoral. Por lo tanto, guiarlo, por ejemplo, poner 1 centímetro cúbico en el tendón directo del recto anterior o en las fibras profundas del psoas y tratar rápidamente de reproducir la clínica post-inyección con muy poco volumen y evitando que la dispersión del efecto de la lidocaína es muy trascendente. Pongo un caso que lo hablábamos el otro día, de una paciente con test de lidocaína negativo en un síndrome clásico de fricción femoroacetabular semiológico y la realidad que tenía una hernia crural. Así como este caso que acabas de mostrar, y el más frecuente de todos es el tendón directo del recto anterior. Por lo tanto, perdón tan larga la explicación, pero para mí es muy importante, es como el eslabón perdido entre la semiología pura y la imagen pura. Espectacular, gracias Ale, clarísimo, muchas gracias. Hay otras variantes de la artorresonancia, hemos usado algunas y en casos muy puntuales, ¿no? Cuando el paciente tiene alergia o a la lidocaína o al gadolinio o miedo a tenerla o simplemente no se quieren pinchar. En este caso, a la izquierda ven un paciente con un estudio de artorresonancia indirecta donde le colocamos gadolinio dentro del torrente sanguíneo, lo ponemos a caminar 20-30 minutos, a movilizar esa cadera y fíjense que igualmente tenemos buenos resultados en cuanto a la valoración del espacio articular. La directa modificada, aquellos donde no le ponemos gadolinio y ponemos solo solución fisiológica, teniendo, por supuesto, colegas técnicos, radiólogos con habilidad para modificar las secuencias, podemos también tener un gran rédito diagnóstico. Con respecto a lo que es el labrum acetabular, todos conocemos la importancia del labrum acetabular
Yo en los análisis de estudios de artorresonancia sistemáticamente siempre me fijo en esta estructura que ven acá a la derecha y arriba de la pantalla. Es importante ver la cápsula articular y el receso capsular, el labrum con su forma, que ya vamos a ver que hay algunas variables en la forma del labrum, la unión condrolabral, que no debe ser confundida con roturas, y el espesor del cartílago articular. Con respecto a las funciones del labrum, sabemos que tiene varias. La de ampliar el espacio articular quizás es la menos importante, sino más bien lo que ha ganado cada vez más trascendencia es ese efecto de sellado, ¿no?, que tiene el labrum acetabular. Esto quiere decir crear cargas negativas, una carga negativa dentro del espacio articular que mantiene la cabeza femoral impactada o fija dentro de lo que es la cavidad acetabular, y en esto tenemos la fortuna de contar con este video tan claro del doctor Jorge Chala, donde él muestra cómo con un labrum íntegro tenemos un buen efecto de fijación, de estabilidad de la cabeza, mientras que cuando lo reseca, eso se pierde, y cuando el labrum se repara, logramos volver a tener este tipo de sellado y de estabilidad en la cadera. Hay varios criterios para definir rupturas en resonancia, por supuesto en artorresonancia, que se ven mejor. Yo particularmente no uso clasificaciones, me gusta describir dónde está la lesión y qué características tiene ese labrum. Las lesiones de tipo degenerativas, por lo general lo vemos con mayor frecuencia en los impeachment tipo pincer. Y yo acá le quería preguntar a Ricardo, Ricardo, de las lesiones degenerativas del labrum, sabemos que cuando ustedes ingresan con el equipo de artroscopía y con la camarita ven el labrum, muchas veces el labrum se encuentra completamente desestructurado, perdió volumen, perdió tamaño, y al tratar de reinsertarlo o repararlo en el acetábulo, en el rim acetabular, tienen que hacer nudos tipo loop, o sea, rodear el labrum y luego insertarlo. No tienen la capacidad de hacer un punto translabral. ¿Qué importancia tiene esto? ¿Encontrás alguna trascendencia en cuanto al tema del sellado? Me refiero a la pérdida de la forma triangular del labrum y la dificultad que podés encontrarte a la hora de hacer este procedimiento. Sí, sí, es muy importante lo que vos decís, porque de hecho la tendencia actual a la reparación labral es puntos matres para permitir mantener la morfología triangular, que es muy importante porque esa morfología triangular permite que el borde libre del labrum apoye en la cabeza y genere ese efecto de sellado. Bien. Por lo tanto, sí, es muy importante. Yo creo que los labrum degenerativos en pacientes jóvenes, básicamente, no hablemos pacientes de más de 40 años, porque yo ahí ya con tendencia a osteoartritis, pienso otra estrategia terapéutica, es muy importante reconstruirlo. Por lo tanto, es allí en pacientes jóvenes con daño pincer, con labrum degenerativos, en donde empieza a tallar lo que es la reconstrucción segmentaria del labrum, para poder seguir dándole a esa cadera una biomecánica y una fisiología adecuada. Clarísimo, muchísimas gracias. Y bueno, y este tipo de rupturas las encontramos con mayor frecuencia cuando el componente que genera la lesión labral es quizás a predominio tipo CAM, ¿no? Rupturas más de despegamiento sobre la unión condrolabral, rupturas parciales o rupturas complejas, incluso muchas veces flaps y desprendimientos labrales francos, como vemos acá. Te quería preguntar, Luis, vos ahora tenés un artículo en revisión a punto de publicar, muy lindo, por cierto, e interesante. ¿Qué grado de correlación encontrás entre la lesión labral que ves en el estudio de artorresonancia y lo que te encontrás en la artroscopía? Tenés mutado el micrófono, Luis. Ahí. Sí, ahora. La verdad es que depende de dónde venga la resonancia. Bien. Porque es también muy técnico dependiente, ¿no? Yo tengo la suerte de tener a Luis al lado. Y bien, la verdad que sí que la correlación es muy parecida. Prácticamente las resonancias de Luis Cerezal, pues me dice casi dónde tengo que operar y dónde tengo que poner los anclajes. Sí que la información del cartílago es la que veo que cambia. Perfecto. Mucho. Ahora lo vamos a ver, le vamos a dar la palabra a Luis. Y te hago otra pregunta más que me interesa mucho. ¿Cuáles son los blind spots? O sea, ¿qué podés ver con la artorresonancia que te cuesta ver con la artroscopía y viceversa? ¿Qué ves con la artroscopía que ves que pasamos por alto en la artorresonancia? Es una pregunta compleja esta. O sea, sí que por artroscopia el acetábulo prácticamente lo puedes ver entero si el paciente no es muy rígido.
Si es muy rígido, la parte inferior cuesta. Tienes que hacer otra vía adicional y no la haces porque no la necesitas. Bien. La parte posterior de la cabeza no se ve. Sí que con una TAC o con una resonancia y pudiéndola manipular con un estudio dinámico de movimiento, sí que puedes ver la parte posterior. Espectacular, buenísimo, buenísimo, muchas gracias. Y te hago otra pregunta, ya que estás, quédate acá en línea. Yo insisto siempre en, porque como decía Luis, la gran mayoría de las caderas que uno ve tiene aquel paciente que practicó deporte a lo largo de toda su vida, algún grado de ruptura, yo le digo una ruptura adaptativa, porque es parte de ese proceso natural de la persona, ¿no? en su deporte y en la adaptación de su cadera. Pero insisto, digo, en distinguir de las variantes anatómicas, ¿no? Como estas falsas rupturas, como por ejemplo los recesos sublabrales o muchas veces cuando existen labros ausentes. ¿Te encontrás con este tipo de errores diagnósticos, sacando obviamente que trabajás con Luis, ¿no? Sí, son errores míos más bien, cuando interpreto yo a su vez la resonancia y no estoy entrenado, por supuesto, yo soy cirujano, he visto muchas y muchas resonancias, pero sí que son errores más míos de intentar mirar dónde está o dónde no está. Sí que lo que comentabas que está claro, hay muchísima gente que tiene roto el labrum y no tienen clínica para nada, entonces es como un síndrome, no es está roto el labrum, hay giba, hay que operar. Espectacular. Todos seguimos esa línea. Buenísimo, muchas gracias. Y bueno, esto me parece sumamente interesante como para difundir en todos nuestros colegas radiólogos la programación de los cortes, ¿no? Y dónde los cortes que no pueden faltar y dónde no podemos dejar de ver. Creo que la zona de conflicto más grande donde encontramos la gran mayoría de las lesiones es en el cuadrante antero superior. Yo sistemáticamente uso las horas, las agujas del reloj para definir dónde encuentro la lesión, de dónde a dónde se extiende, y creo que si hay cortes que no pueden faltar es en el cuadrante antero superior del acetábulo, ¿no? Y creo que para esto es importante tener imágenes grandes y dirigidas en ese sector. Otro tema es el cartílago, y ahora le voy a pedir a Luis que vaya abriendo su micrófono porque le quiero consultar. En la gran mayoría de los casos nosotros hacemos tracción de cadera en la última parte del estudio de artorresonancia para evaluar específicamente el cartílago articular. Yo, en particular, a menudo me encuentro con algunos problemas técnicos, especialmente en aquellas personas de contextura robusta y de caderas rígidas, donde muchas veces es difícil hacer esa distracción y no es tan fácil. Creo que igualmente pequeños despegamientos de las superficies articulares nos dan un gran rédito a la hora de evaluar el diagnóstico y, como decía, siempre importante definir a dónde se encuentra ubicado, ¿no? Hay varias clasificaciones y varios tipos morfológicos de ruptura. Para esto, como les decía, el experto en esto es Luis y no hay nadie que busque mejor que él la lesión condral. Así que, Luis, te pido por favor que nos ilumines con esto. ¿Qué consideraciones no pueden faltar en el estudio del cartílago? Bueno, el estudio del cartílago es el gran déficit de la resonancia. La mayor parte de los estudios incluso de artorresonancia o de resonancia de 3 teslas no tienes interfaz entre cartílago acetabular y femoral. La gran cohesión de las superficies articulares hace que no lo diferencies. Por eso es clave hacer tracción y separarlo. Y esa tracción puede ser difícil en determinados pacientes. Yo creo que eso requiere simplemente entrenamiento de tus técnicos y eso sí que te da una información adicional significativa. Yo creo que la clave para valorar el cartílago, por ejemplo, estas imágenes que si pones, que son estas imágenes que ves ahí, sí que se ve el cartílago articular porque hay una tracción. Si no haces tracción como el resto, realmente no ves absolutamente nada del cartílago articular. Los signos que se describen no son nada fiables. Hay un signo que es el ver, una banda de hiposeñal que describe los suizos, que tiene una sensibilidad en un grupo sesgado de pacientes del 26%. Es decir, la resonancia convencional y la artro sin tracción no vale para nada. Hay que hacer tracción. Perfecto. Ricardo, ¿vos usás la clasificación de ALAD para describir las lesiones condrales o...? No, en realidad yo sigo usando la que empecé hace 20 años. Es una clasificación, la de Outerbridge, que data de los años 60. Es una muy buena clasificación.
Yo creo que las clasificaciones uno tiene que usarlas en propio, digamos, la que a uno le sirve o que le resulta más cómodo. Está la de ALAT, está la de Mahorn también. Son todas correlativas. Bien. Yo uso la AutoBridge. Perfecto, gracias. Y aprovecho que ya te tengo acá, hay mucho para hablar al respecto de lo que es la inestabilidad de la cadera, ¿no? Y los factores que hacen a la estabilidad de la cadera, dejando de lado la inestabilidad traumática y la inestabilidad iatrogénica. Decime a mí, porque yo muchas veces me confundo con lo que es el término de inestabilidad y microinestabilidad. ¿Cómo, para el público, a ver, con un término grande, cómo nos podés definir el concepto de inestabilidad y de microinestabilidad de la cadera? Bueno, podríamos hablar mucho tiempo, pero voy a ser sintético. Las inestabilidades referidas a los trastornos morfológicos estructurales, eso es macroinestabilidad. Podríamos definirlo de esa manera, porque a mayor magnitud de trastorno morfológico, mayor inestabilidad, y me refiero a la displasia tanto acetabular como femoral. Los trastornos morfológicos adquiridos mínimos, como pueden ser trastornos morfológicos referidos a la fase del crecimiento, como puede ser CAM, esos trastornos morfológicos no dan inestabilidad macro, sino micro, pero fundamentalmente tienen que ver con enfermedades sistémicas también, como el Ehlers-Danlos, lesiones que puedan tener inestabilidades a partir de lesiones del ligamento redondo. Es decir, la microinestabilidad es la que se repite, la que tienen en general los deportistas, la microinestabilidad, el microtrauma repetitivo. Bien, clínicamente, ¿cuál es el síntoma cardinal de una cadera inestable o microinestable, Ricardo? Bueno, existen síntomas clínicos como el exceso de rotación externa en decúbito dorsal con cadera extendida y rodilla extendida, exceso de rotación interna en caso de displasias, son los signos más clásicos. Después, la otra forma de poder diagnosticarla es en imágenes realizando tracción con determinada potencia o determinada fuerza. Pero en general, la microinestabilidad es más definida por defectos encontrados ya sea en el cuadro clínico como correlativo con la imagenología. Perfecto. No es fácil, sino uno tiene que deducirla en función de la patología o del trastorno morfológico, de la patología de base que tiene el paciente. Muchísimas gracias. Bueno, entonces adentrándonos en lo que es la displasia de la cadera, sabemos que existe un déficit en lo que es la cobertura del acetábulo y especialmente el sector anterosuperior y lateral también, y cuando el espacio por microimpacto de ambas superficies articulares entran en contacto, sabemos que esas fuerzas de sillazamiento comienzan a generar lesiones labrales, lesiones inside-outside, de dentro hacia afuera, que van delaminando y lesionando ese cartílago articular y provocan daños en ese labrum acetabular que son bastante característicos. Hay varias medidas radiológicas para constatarlas en las incidencias radiográficas anteroposterior de pelvis, como son el ángulo centro-borde, el ángulo de Tonis, donde se constata que hay, además de un déficit de cobertura, una verticalización, ¿no?, de ese techo acetabular, y el índice de extrusión. Todos estos parámetros sabemos que se correlacionan a mayor déficit con mayor grado de deterioro de esa articulación, ¿no? La mayoría de las veces sabemos que contamos con coxas valgas y el ángulo cérvico-diafisario se encuentra aumentado. Hay otros signos que son de utilidad para evaluar el ascenso de la cabeza femoral, como la línea de Shenton, y creo que este es uno de los índices o los parámetros más útiles y donde yo por lo menos más trato de prestar atención, que es el FER Index, la relación que existe entre la línea fisaria de la cabeza femoral y la disposición del acetábulo. Sabemos que la placa fisaria crece perpendicular a la fuerza de carga de esa cadera, y cuando el ángulo se encuentra en apertura externa, sabemos que a mayor ángulo, mayor grado de deterioro en esa cadera, ¿no? Y bueno, y en los estudios de resonancia vemos este tipo de lesiones. Inicialmente vemos este tipo de labrum. Es muy frecuente ver el labrum abombado, lo que llamamos el bulging labral, que la verdad que yo, por lo que siempre leo en los artículos,
comienza siendo como un proceso adaptativo, ¿no?, del labrum, de querer compensar ese déficit de cobertura acetabular, y luego con el tiempo y a partir de lesión condral ya el labrum se empieza a destruir y tenemos, como decíamos, este tipo de lesiones de dentro hacia afuera con un gran daño del cartílago articular, flaps condrales y condrolabrales que aceleran el proceso de generación de esta cadera. Acá tenemos otros ejemplos sobre este tipo de afección. Y algo en lo que, como decíamos, cada vez se está prestando más atención en todo lo que constituyen los factores dinámicos, ¿no?, que hacen a la estabilidad articular, y a modo también de marcadores indirectos de que una cadera es inestable o microinestable. Hay varios trabajos al respecto, por ejemplo, el de la izquierda, que es de Pascual Garrido, es un artículo bastante actualizado donde ella estudia los vectores de fuerza del glúteo mediano y la distancia de palanca que tiene. Ya hace un grado de correlación que por lo general en las caderas displásicas, el mal, que es la distancia que hay desde el centro del eje de la cabeza femoral perpendicular al vector de fuerza del glúteo mediano, hace que para lograr un mismo rango de movilidad este músculo tenga que contraerse con mayor potencia, y eso agrava este déficit de cobertura o esta alteración estructural que tiene. Otros artículos, como el de la derecha, muestran, y también teniendo en cuenta la paciente que veíamos cuando veíamos el test de lidocaína, los vectores de fuerza dinámicos, ¿no?, que actúan sobre la pelvis y que muchas veces caderas inestables vienen con tendinopatías glúteas o tendinopatías disquiotibiales, patología del psoas. Quería preguntarte, Fernando, ¿deberíamos empezar a ver con mayor detenimiento estos signos secundarios? ¿Vos lo ves en tu práctica diaria? La verdad que yo creo que es una línea que va a ir creciendo y que indudablemente le pone el componente dinámico a lo habitual de estudiar todo en forma estática con el paciente acostado en una mesa de rayos de resonancia o de tomografía. Perfecto. Y el paciente es un ente dinámico, con lo cual yo creo que todos estos conceptos cada vez van a ir tomando mayor preponderancia en la fase diagnóstica. También, por ejemplo, en la parte no de preservación, en cirugía protésica también hay toda una línea de investigación hacia ver la relación espinopélvica, porque indudablemente tiene una repercusión sobre las estructuras articulares y periarticulares. Pero hoy en día es difícil determinar con un estudio realmente cuál sería lo ideal para ver esta fase dinámica, me parece. Pero no, creo que va a ir creciendo hacia ese lado porque es muy interesante. Yo creo que la pata que nos estaría faltando acá en este debate es la del kinesiólogo, ¿no?, la del fisioterapeuta, que tiene una gran habilidad para hacer funcionales de este estilo. Claro, para ver compensaciones, para ver descompensaciones, y eso es fundamental, obvio. Exactamente. Bueno, vamos a ir adelante. Muchas gracias a todos. Esto es un caso, por ejemplo, de una paciente que tenía una displasia border de cadera y se manifestaba con una tendinopatía glútea, que es mismo la paciente que vimos anteriormente que terminamos infiltrando. Y hay casos donde los pacientes, y especialmente yo creo que las mujeres jóvenes o joven adulta, que practica deporte o muchas veces disciplinas que implican un rango de extra rotación de la pelvis, como las bailarinas y demás, vienen con un poquito de una cosa y otro poquito de la otra, pero de mucho dolor para lo que nos muestra la imagen. Y creo que acá una de las entidades que yo me hago una autocrítica y muchas veces paso por alto es la displasia border, ¿no? Aquellas pacientes donde no tienen un déficit franco, pero sí parcial de la cobertura acetabular y quizás potenciado por otros mecanismos como la axitud ligamentaria y demás, vienen a la consulta con dolor y este tipo de imágenes. Y acá le voy a ir pidiendo a Agustín Perea que abra su micrófono, porque este es un caso que compartimos y gracias a él pude aprender mucho también, de una paciente que, Agus, no sé si querés describir vos la clínica y vamos viendo juntos las imágenes. No sé si... Ahí estás. Acá estoy. Gracias, Agus. Muchas gracias. Buenos días. Sí, es una paciente joven, no deportista, que presentó un dolor inguinal con antecedentes de dolor en glúteo medio, por sobrecarga, como vos habías descrito previamente en los estudios que mostraste. Generalmente son pacientes jóvenes, deportistas, algunas son hiperlaxas, que si uno hace una coxometría
y hace una medición del ángulo de Weaver o centro borde lateral, entran entre 20 y 25 grados, y la literatura los categoriza en un término un poco controversial, que son las displasias borderline. Controversial porque es la categorización de un trastorno multifactorial y tridimensional solamente con un ángulo y con un margen de error chico de 5 grados. Y tampoco hay un algoritmo de qué hacer con estos pacientes, porque hay pacientes que son candidatos a hacer una osteotomía periacetabular, que es una cirugía grande, realizando cortes alrededor del acetábulo para reorientarlo, y hay otro grupo de pacientes en donde podría ser viable un tratamiento artroscópico de reparación labral, aquellos que están asociados a algún trastorno tipo CAM femoral, teniendo criterio en el manejo capsular, porque como son pacientes con microinestabilidad, a veces con la capsulotomía artroscópica uno puede agravar el trastorno de inestabilidad. Por ende, uno tiene que estar pensando en hacer cierres capsulares o en algunos casos alguna aplicatura capsular. Perfecto, Gus, gracias. En este caso teníamos un componente que nos costaba determinar, ¿no?, a qué correspondía el dolor o a predominio de qué, ¿no? En una paciente con esta deformidad CAM que vemos en este sector, en una localización clásica, y el déficit parcial en la cobertura. Incluso le habíamos hecho un estudio de ortorresonancia con un test de lidocaína positiva que mostraba este labrum hipertrófico, ¿no? Si bien no se vio una imagen de ruptura clara, tenemos un labrum aumentado de tamaño, ¿no?, como signo secundario. Entonces, te repregunto entonces, una vez que tenemos este dilema, ¿no?, si es a predominio CAM o predominio de inestabilidad, ¿hay algún estudio nuevo que estén solicitando para determinar si esa cadera es inestable o no y cuál es la causa del dolor? Yo creo que hay parámetros clínicos, hay parámetros radiológicos, hay parámetros como ese que vas a mostrar, que es la relación entre el espesor del hilio capsularis y la relación con el recto femoral, que son estudios que pueden ayudar hacia dividir un tratamiento de una osteotomía periacetabular o hacer un tratamiento artroscópico. Buenísimo. Para los que no lo saben, el músculo iliocapsular es un estabilizador dinámico de la cadera y tiene una función similar a lo que sería el ligamento iliofemoral, ¿no?, la banda larga o longitudinal, y que en aquellos pacientes con displasia border podría tener alguna utilidad en determinar inestabilidad, ya que la relación que existe entre el diámetro transverso de este músculo y el recto femoral se encuentra alterada. En el caso de esta paciente, así era, lo habíamos hecho de manera comparativa, siempre trazando una tangente sobre el centro de la cabeza femoral, y tenía una relación de músculo iliocapsularis con recto femoral que era prácticamente el doble o el más del doble que del otro lado, ¿no? Vamos a ir un poco rapidito porque estamos pasados de tiempo y entrando en lo que es el impingement extraarticular de la cadera, el impingement subespinoso. Sabemos que hay mucho material para hablar al respecto. Yo en particular creo que hay que poner más el ojo en dónde se encuentra ubicada la base de la espina ilíaca anteroinferior que en cuanto al tamaño o la magnitud de la misma, y es por eso que en las tomografías, cuando nos las piden con medidas, siempre medimos la distancia que hay de la base al rima acetabular. Fernando, vos tenés, muchísima experiencia en esto y publicaciones de las cuales todos hemos aprendido con respecto a lo que son las calcificaciones heterotópicas, ¿no?, por abulsión del tendón directo o reflejo del recto femoral en pacientes que sufren desgarros proximales y las consecuencias que hay, especialmente en lo que es la sobrecobertura anterior, ¿no?, de esa cadera. Incluso esta imagen es tuya de un paciente que has operado. ¿Con qué frecuencia te encontrás con estas complicaciones, Fernando? No, estando en un consultorio exclusivo de cadera y de derivación, lo veo, pero no es una lesión muy frecuente. Quizás en nuestro país, al ser un país tan futbolero, es el desgarro porque es bien típico pateando. Lo vemos con bastante frecuencia, pero no es una causa tan frecuente. Perfecto. Y hay otras causas, creo yo, son raras, la verdad, pero esta me pareció interesante. Un paciente que venía con una limitación a la flexión dolorosa y a la vez a la extensión, y tenía este proceso fibrocicatrizal, habiendo tenido algún antecedente de desgarro
en lo que sería, yo le digo, el intervalo rotador de la cadera, ¿no? El confluente que hay entre el tendón del recto, la espina ilíaca y la cabeza femoral. Para esto es importante adaptar la secuencia para poder verla y sospecharla, ¿no? Una gran fibrosis que involucraba a los tejidos de partes blandas y la cápsula articular en este paciente. Y ya terminando, voy a la última parte de la clase, porque estamos ya pasados de tiempo, en todo lo que es la patología periarticular, donde muchas veces la clínica se solapa con patología pura articular, y esto más que nada en lo que es la pubalgia del atleta, ¿no? Hay también mucha patología del psoas. Creo que para esto es muy importante, de vuelta digo, el aporte de los kinesiólogos a la hora de evaluar la parte dinámica y funcional. Este era un paciente que venía con un dolor exquisito a la movilización de su miembro inferior, a la rotación interna-externa y a la extensión, al excéntrico. Era una paciente jugadora de hockey, y fíjense, en este caso teníamos un verdadero conflicto del psoas ilíaco con el cuello femoral. Pueden ver cómo en la ecografía esta veíamos cómo hacía una especie de pseudo-snapping, es un corte longitudinal no transversal, y en las imágenes de resonancia cómo tenía horadada la cortical del margen anterior o anterinferior del cuello femoral con todo un edema reactivo. ¿Cuál es el tratamiento en estos pacientes, Luis? ¿Es más el dolor funcional que tienen por la fricción del psoas, o tiene más que nada que ver con la lesión cápsula labral que puede poner en muchos trabajos que dicen que podría generar lesiones en hora 3 del cartílago? Aquí es un tema complejo, porque realmente la tendencia inicial de artroscopistas fue hacer más tenotomías de alargamiento del psoas, y ahora se están haciendo menos, aunque no tiene ninguna implicación funcional, salvo que tengas un paciente con una anteversión acetabular o una displasia que sí que puedes desestabilizar la cadera. Yo creo que el psoas es otro convidado más de los 22 músculos o unos cuantos hay por ahí alrededor, y sí que ahí se ve a las 3 una marca roja en muchos pacientes, y en otros, si tienen claramente una cadera en resorte dolorosa, el procedimiento es un alargamiento del psoas. El psoas da en los posoperatorios una imagen de atrofia severa, pero funcionalmente, incluso a nivel lumbar, pero funcionalmente los pacientes están bien y hacen deporte, y no hay que tener miedo, siempre y cuando no lo hagas en un paciente que esté relativamente contraindicado, que es eso, anteversiones o displasias. Perfecto, acá tenemos un caso de un snapping de iliosoas que me compartió mi colega y amigo Álvaro Siedi, donde, fíjense, esta imagen es un corte transversal de esta zona, ¿sí? de la línea iliopectínea con el psoas, y fíjense cuando él le hace extender al paciente, inicialmente lo flexiona y lo rota hacia afuera, y luego pasivamente le va estirando la pierna, y se ve como el mismo vientre muscular que queda atrapado entre el tendón fricciona y hace como una especie de snapping o catch-up, ¿sí? Es bastante característico y está muy bien evidenciado en ese estudio. Este es otro caso donde muchas veces nos confundimos. Esto es una paciente de cuarentena, jugadora de hockey, pero que, como sucedió en una gran cantidad de pacientes, empezó a hacer clases virtuales por Zoom o por YouTube, y se puso a hacer yoga, y empezó con un dolor muy exquisito, donde ven ahí en la raíz del muslo cuando estiraba la pierna, ¿sí? La resonancia era prácticamente normal, no le veíamos ningún tipo de alteración, y fíjense, cuando lo estudiamos mediante ecografía en el punto donde ella refiere el dolor, tenemos una verdadera tendinopatía calcificante del tendón directo del recto femoral en la inserción sobre la espina ilíaca anterior-inferior, con bastante edema inflamatorio reactivo. Y por último, me despido con esto, entre los diagnósticos diferenciales, nunca descartar en las mujeres jóvenes, y especialmente en este periodo de cuarentena, después de periodos de reposo donde retoman la actividad física, y en especial de impacto, las lesiones por estrés óseo del anillo acetabular y el sacro, que muchas veces pasan desapercibidas, vienen para estudiarse el psoas, o vienen porque sospechan una hernia inguinal o una tendinopatía del aductor, y con esta frecuencia nos encontramos con lesiones por estrés. Así que bueno, les quiero agradecer a todos por haber participado y haberme ayudado con esta clase. La verdad que fue muy nutritiva. Le voy a dar ahora pie a Luis, que tiene para mostrarnos una actualización en lo que es cartílago, creo. Luis, te voy a dejar de compartir para que